atención y bueno, vamos a empezar. El estudio de la atención plena en Occidente. Se escogió este título tan básico, bueno, tan específico en términos de lo que es en Occidente, al mencionar que es en Occidente, porque hay que distinguir que la atención plena como tal proviene de otras filosofías, particularmente de la filosofía budista, ¿no? Una cosa es lo que tiene que ver el estudio de la atención plena, la práctica de la atención plena, a veces ya en un sentido de raíz, como le llaman, ¿no? Más apegado a las prácticas budistas como tal, y otra cosa, cómo se ha venido manejando en Occidente desde la psicología, desde la medicina. No es que estén separadas en realidad, sin embargo es importante hacer esta señalización, ¿no? Entonces, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es atención plena? ¿No? Tomamos aquí una de las definiciones más populares, más comúnmente utilizadas en el ámbito académico de la psicología, de la medicina, que es del doctor Jon Kabat-Zinn, ¿no? Que nos dice: la atención plena es atender intencionalmente la experiencia propia, momento a momento, aceptándola y sin juzgarla, desarrollando así una nueva perspectiva sobre los pensamientos y los sentimientos, en la que se les reconoce como eventos mentales, no como aspectos de o reflejos exactos de la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que esta definición implica? ¿Qué es lo que señala? Dicho de un modo muy sencillo, muy simple, que estamos acostumbrados a vivir en automático, ¿no? De algún modo, estamos acostumbrados a creer, a aceptar que las situaciones, las experiencias de vida, los pensamientos, emociones, etcétera, surgen porque así somos, ¿no? Es increíble encontrar incluso entre la comunidad de psicólogos, terapeutas, no solo en pacientes, ¿no? Expresiones que dicen: no, pues es que, ¿por qué estás triste? ¿No? Pues no sé, no tengo idea, como tal. Estoy enamorado. Bueno, ¿y qué se enamoró? ¿Por qué se enamoró? No sé, o sea, es que la vi, lo vi, y de repente sentí algo y ya, ¿no? Estoy enamorado. O de repente encontrar ya en una situación más, más elaborada, ¿no? Personas que dicen: no, pues es que yo así soy, yo así nací, yo así me voy a morir, yo no cambio, yo no voy a cambiar. La gente no cambia, así que olvida, ¿no? Pareciera ser que vivimos o llevamos una vida en donde las cosas surgen por generación espontánea, donde no tenemos posibilidades a veces de cambiar ciertas experiencias, ¿no? A lo que nos lo que nos dice esta definición como tal es: la atención plena en este sentido busca que se desarrolle una perspectiva sobre los pensamientos y los sentimientos. Básicamente es entender cómo surge esta experiencia de vida y entender que una cosa es la experiencia, ¿no? Una cosa son los eventos externos y otra cuestión tiene que ver con cómo uno interpreta dicha experiencia, ¿no? Básicamente aquello que definimos como nuestra realidad, ¿no? Más bien es una interpretación de la realidad. La realidad surge, pero una cuestión tiene que ver con cómo tú la interpretas. Esta es una definición, bueno, que les comento, es una definición pues desde el ámbito académico como tal, ¿no? Bueno, esta perspectiva, la atención plena, tiene pues, más de 20 años ya que se empezó a investigar en el ámbito científico, aunque en realidad, bueno, se trata de una práctica mucho más antigua que surge hace más de 2500 años con las prácticas budistas como tal. Los resultados que se han obtenido a partir de las primeras investigaciones que se han hecho en medicina, en psicología, respecto a diversos fenómenos como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, sintomatología de ciertas enfermedades como las autoinmunes, etcétera, etcétera, ha mostrado que hay pues una evidencia significativa de que esto ayuda a mejorar la calidad de vida, desde disminución de síntomas hasta una percepción o cambio en las actitudes de las personas como tal. En México como tal, la investigación clínica controlada, ¿no? Cuando hablamos de investigación clínica controlada, hablamos de un requisito que las comunidades científicas nos exigen, ¿no? Al momento de llevar a cabo investigación, para pues, decir que está bien, ¿no? Que vale la pena, que es buena, etc. Es un visto bueno. Si bien aquí se lleva, bueno, ya a través de diversos grupos o a través de trabajos no controlados como tal, ¿no? Que como les digo es un criterio, ya se ha llevado una práctica como tal, ¿no? Las primeras investigaciones controladas se están llevando a cabo, ¿no? Actualmente. Bueno, ahora, ¿cuáles son los aspectos de la atención plena tal como se maneja en Occidente? Es decir, tal como desde esta perspectiva se empieza a plantear. Bueno,
Aquí se mencionan 4 específicos, ¿no? Hay que mencionar que la atención plena que tiene que se identifica mucho con la práctica de la meditación, ¿no? La meditación de distintos tipos. Implica desde su estudio de raíz, es decir, desde su estudio más cercano hacia el budismo, una gran cantidad de conceptos, valores, principios, etc. Algo que señala constantemente la doctora Ana Morena es, bueno, que esto existe, sin embargo, gran parte de la investigación, gran parte del desarrollo que se ha hecho desde la psicología, desde la medicina, implica y se concentra en determinados conceptos o en determinadas tareas o objetivos, ¿no? Algunos de estos es la concentración de la tarea que se desarrolla, es decir, meditación en un punto fijo, que estés atento a los actos, ¿no? A la conducta como tal que estás llevando a cabo, atender el aquí y el ahora, ¿no? Atender el aquí y el ahora. En realidad todos estos puntos están conectados, ¿no? Son interdependientes el uno del otro, pero atender el aquí y el ahora implica, bueno, te concentras, no permites en el momento en el que estás llevando a cabo un acto, un comportamiento, cualquier cosa, que aquellos pensamientos, emociones que vayan surgiendo te desvíen tanto de tu objetivo, no te enganchas, no sigues estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones. En este sentido, te mantienes constante en lo que estás haciendo aquí, ahorita, ¿no? Dice, no engancharse en patrones negativos de comportamiento, particularmente aquellos patrones que se pueden considerar negativos. Dice, no hay que reforzarlos, no hay que fortalecerlos. Y estar presente en la experiencia corpórea o corporal, ¿no? Es decir, tienes que estar muy atento a todas las sensaciones que vas experimentando, ya sea que estés haciendo una meditación activa, a que te sientes en meditación tal vez de 7 puntos, como le llaman, etcétera, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esta cuestión, ¿no? ¿Cuántas personas aquí han practicado la meditación? Ok. Qué bueno, sí, la mayoría. Quisiera que me dijera alguien, una persona, un valiente, nada más para hacerle algunas más preguntas muy básicas de cómo experimenta la meditación. Bien, miren, cuando usted qué tipo de meditación practica, ¿se sienta en loto, medio loto, respira? Ok, en ese momento la indicación muchas veces es, te sientas, adoptas una posición, inclinas la cabeza, espalda recta, etc. A veces hay una confusión, ¿no? que surge, o que ha surgido de algunos malos manejos, dicen, bueno, pones la mente en blanco, ¿no? Eso no es posible, para que no se vayan a asustar. Pero la cuestión es esta: ¿qué sucede con su pensamiento, con las palabras, con las imágenes en ese momento en el que usted se siente? Bueno, cuando empecé a practicar, se me llenaba más la cabeza. Hay una voz interna, ¿no? Surge, empieza a producir imágenes, palabras, la canción que traía en la mañana, lo que va a hacer al rato, la telenovela que me está viendo, el programa, la película, etc. Esta es una cuestión que tiene que ver con cada una de estas cosas, ¿no? La concentración de la tarea que se desarrolla es, bueno, mantén la postura, entiende esta parte. Esto va a surgir de todos modos, no te distraigas, no olvides tu objetivo, ¿no? A veces se indica, observa un punto fijo, ¿no? La mirada se va a desviar o de repente pareciera que ese punto se está moviendo para un lado, para el otro. No, mantente en tu actividad, ¿no? Concéntrate en la tarea, atiende el aquí y el ahora. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil engancharse a los pensamientos, a las emociones, a los recuerdos, y de repente uno ya está viviendo cosas que vivió hace 20 años, ¿no? Está experimentando cosas. Se pierde como en una película, como en una especie de sueño, ¿no? Entonces, en ese momento se nos olvida que, a ver, espérate, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué estás triste? ¿No te das cuenta que estás aquí sentado, respirando? Tranquilo, ¿no? Mantienes este conteo, respiras. No engancharse en patrones negativos de comportamiento. Es muy fácil, sobre todo con aquellas cosas que nos parecen aversivas, ¿no? Es muy fácil engancharnos a ellas. Nos cuesta mucho trabajo dejarlas pasar, ¿no? Sobre todo si hay un dolor, a veces en el cuerpo, un dolor físico como tal, ¿no? Empieza a generarse un pensamiento de, híjole, me está doliendo, cuánto me falta, qué voy a hacer, y empieza a generarse una cierta ansiedad, una cierta desesperación incluso. No, me va a hacer daño, ¿qué tal si se me hace un coágulo? ¿Qué tal si? Tranquilo, respira, ¿no? Esta cuestión
nos dice el miedo, las emociones aversivas, el enojo, el odio como tal, es particularmente difícil, ¿no? que lo dejes pasar. Obviamente nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por situaciones de dolor o aversivas. Y finalmente dice estar presente en la experiencia corpórea. Desde la atención plena o desde la práctica de la atención plena no se niegan las sensaciones, no se niega el dolor, no se niega que exista como tal la presencia de algo que nos genere aversión, ¿no? Y se mantente presente en aquellas sensaciones, en tu respiración, en todo. Si sientes algún dolor, contémplalo, entiende que no lo niegues, no luches contra él, no digas no está ahí, no pasa nada, no lo ignores, ¿ok? Simplemente entiende que es algo que va a ir pasando, ¿no? Mantente atento, regresa a tu respiración, regresa a tu postura, no cierres los ojos, no te quedes dormido, cuestiones de este tipo, ¿no? La meditación o la atención plena como tal no es necesariamente relajarse, ¿no? Al contrario, es un esfuerzo constante, contundente, mantenido por mantenernos en el aquí y en el ahora, ¿ok? Entonces, la atención plena, tal como se ha venido manejando en Occidente, sí contempla estos aspectos. La doctora Ana Moreno frecuentemente menciona, bueno, se han tomado estos aspectos, ¿por qué? Pues porque vieron que funcionaban, que eran útiles, ¿no? Principalmente se ha puesto en práctica el desarrollo de la concentración, ¿no? La concentración, la atención como tal, ¿no? Sin embargo, esto, dice, nos proporciona un beneficio, pero un beneficio que aún es limitado, un beneficio que podría ampliarse un poco más, un beneficio que puede llevar a las personas a desarrollarse en ámbitos o a experimentar beneficios que pueden ir más allá del desarrollo de una concentración. Decía el doctor Mathieu Ricard, que es una persona, ¿no? Un ser humano que tuvo un desarrollo inicial como un biólogo, ¿no? Él tiene un doctorado en biología molecular en el Instituto Pasteur de Francia, obtuvo grados, títulos, etcétera, participó en el equipo que después obtuvo un premio Nobel, ¿no? En biología, y de repente agarró y dijo, bueno, encontré la práctica de la meditación, la práctica budista, dejó todo, se volvió monje y ha representado un enlace muy valioso, ¿no? En lo que implica la comprensión de esta práctica con la cultura occidental y la ciencia, ¿no? Entonces decía él, ok, si tú pones en práctica esto tal como se ha venido manejando en Occidente, sí obtienes beneficios, sí desarrollas una concentración, pero es de corto alcance. ¿Cuál es la diferencia entre que tú hagas esto y la concentración, la atención plena que tiene, por ejemplo, un francotirador a la hora de buscar su objetivo para disparar, ¿no? Si en realidad, en ese punto tal vez no haya mucha diferencia. El francotirador está atento a su respiración, está atento incluso a la respiración de la víctima, es consciente de todo su cuerpo, es consciente de lo que pasa, no se distrae con pensamientos, con recuerdos, con culpas, con remordimientos, con miedo. Y lo que va a hacer es que va a agarrar y va a matar, ¿no? Le puede traer un beneficio, bueno, pues va a estar haciendo su trabajo, tal vez va a cobrar un sueldo, pero esto no implica que en el futuro no experimente consecuencias negativas o sufrimientos por lo que hace, además de que está causando sufrimientos a otros, ¿no? Entonces dice, esto se ha tomado, ¿por qué? Pues porque es afín al sistema de valores que manejamos en la cultura occidental, ¿no? Si tú practicas esta concentración, te vas a hacer más eficiente, ¿no? Te vas a hacer mejor en tu tarea, en tu trabajo, en las tareas que desempeñes. Vas a tener un beneficio en una sociedad que confunde la felicidad y el bienestar con el éxito, con la riqueza, con los placeres, etc., ¿no? Entonces, sí funciona, sí ayuda, pero es de corto alcance, ¿no? Entonces, algo que se propone y algo que menciona es, bueno, se tiene o es necesario llevar esta práctica de atención plena que ha tenido lugar en Occidente un poco más allá, acercándose a ciertos conceptos, a ciertos preceptos o principios del budismo como tal, ¿no? Es una recomendación, dice, y es algo que se está empezando a explorar. Dice, como que, los aspectos que quedan fuera de las definiciones que les mostré hace rato de la atención plena tienen que ver con ciertas emociones positivas, ¿no? Con valores, básicamente, con convicciones, como el cariño, como la tolerancia,
la generosidad, la amabilidad, la apreciación, y él enfatiza con la compasión. Dice, una atención plena como tal ayuda, pero es necesario y es recomendable empezar a practicar una atención plena compasiva o una atención plena en la compasión. Este es un concepto que seguramente puede llegar a generar un poquito de ruido en las personas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, para empezar, en una comunidad o en ciertos círculos científicos, estos conceptos ya pueden estar más asociados a una práctica más cercana a una práctica espiritual, ¿no? Entonces ahí todavía hay ciertos círculos, ciertos espacios donde esto no gusta, no se maneja, ¿no? A veces se piensa o se considera como un retroceso, etc. Hemos argumentado que esto es por desconocimiento muchas veces, ¿no? Y segundo, bueno, porque aquí en Occidente no tenemos una comprensión clara de lo que implica la compasión, ¿no? Confundimos la compasión con la lástima, por ejemplo, ¿no? La lástima implica, de algún modo es como ver a alguien hacia abajo, ¿no? Establecer una diferencia entre yo y el otro y volver a ver de algún modo y decir, pobre, ¿no? Pobre. Confundimos la compasión con las emociones aflictivas que esto nos puede causar, ¿no? Pues experimentamos tristeza, malestar, a veces ira, etcétera, y decimos, bueno, esa es la compasión, sí, siento compasión. Entonces, no es algo que nos guste cuando lo identificamos de ese modo. Pero desde la perspectiva budista, como tal, se nos dice, no te confundas, ¿no? La compasión no son las emociones aflictivas, la compasión no es lástima, no es establecer una diferencia entre tú y el otro, ¿no? Todo lo contrario. Dice, la compasión es reconocer el sufrimiento de todos los seres y generar la aspiración de poder ayudarlos a liberarse de dicho sufrimiento, dedicando los esfuerzos para el beneficio propio y de todos los demás también, basándose en el respeto por el otro y la convicción de que los demás tienen el mismo derecho de ser felices y superar el sufrimiento que nosotros tenemos, ¿no? Superar, el mismo derecho que tenemos nosotros. Entonces dice, no, la compasión no implica sentir al otro diferente, que pobre, al otro le está yendo peor que tú, ni nada de eso, ¿no? Implica entender que así como este ser humano o animal, ¿no? En este sentido ya se extiende un poco, ya se extiende mucho en realidad, toda esta visión, es entender que siente dolor. ¿Cómo entiendes el dolor del otro? Bueno, pues medita sobre tu propio dolor. ¿Qué has sentido tú cuando pierdes algo, pierdes a alguien, cuando las cosas no te salen como pensabas, cuando tienes alguna enfermedad, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tú has experimentado? ¿Cómo es tu dolor? Así como tú te estás sintiendo, así es el dolor del otro. Así es el dolor del otro, ¿no? No hay dolores mayores o menores, no. Están experimentando la misma condición de vida, ¿no? Entonces, no es lástima, no es ponerse en un punto más alto. La compasión tampoco son estas emociones negativas, sí, a veces puede ir acompañado de ciertos sentimientos de tristeza, a veces de enojo, de cierta indignación, ¿no? Eso es algo que surge como tal, pero no creas que la compasión es eso nada más. La compasión es una convicción como tal. La compasión es una actitud de vida, ¿no? Que está basada en el rotundo entendimiento del sufrimiento del otro, aunado al deseo de aliviarlo. ¿Tú quieres sufrir? Cuando tú has experimentado estos dolores, estas pérdidas, ¿de verdad eso es lo que tú quieres en esta vida? ¿Eso es lo que quieres pasar? Pues no. Pues el otro tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que tú deseas para ti? Algo que te ayude a superar ese sufrimiento. Bueno, entonces extiende este deseo, esta convicción, y simplemente entiende que, así como tú no quieres sufrir, como tú deseas algo para superar tu propio sufrimiento, el otro también lo necesita, y extiende ese deseo. Ojalá que no sufra, ojalá que tenga calma, que tenga alegría, etc., ¿no? Entonces, dice, este es un factor, esta convicción es algo que se puede cultivar, que se desarrolla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, desde el budismo se establece que la compasión, esta actitud de entendimiento, de identificarnos con el sufrimiento del otro y de desear incluso el superar el propio sufrimiento y el del otro, que el otro supere su propio sufrimiento, es algo que se da, es algo que ya existe, ¿no? Dicen ellos, es un factor mental, es un factor del ser humano, de los seres vivos, ¿no? Aquí me gustaría hacer un énfasis también, ¿no? Generalmente, cuando se habla de mente, ¿no? De un factor mental,
Si yo le pregunto aquí, o bueno, tal vez no aquí porque ya están un poco empapados de esto, pero si yo pregunto en algunos otros espacios, ¿no? A ver, ¿de dónde está la mente? ¿No? La gente generalmente es pues aquí, ¿no? Entonces dice, no, mira, sí, cuerpo, habla y mente, ¿no? Una persona, o desde esta perspectiva, digamos, mente, no, cabeza, ¿no? Cerebro, cuerpo también. Desde la otra perspectiva, desde esta perspectiva se dice, cuerpo, habla y mente, ¿no? La mente no está en el cerebro necesariamente, pues sí forma parte, es un canal, es importantísimo, claro, por supuesto, pero tiene que ver con la experiencia total de vida, ¿no? No es nada más una serie de procesamientos neurológicos, es una experiencia global, ¿no? Que implica el pensamiento, la imaginación, a veces la sensación, la percepción, etc., ¿no? Y la experiencia de vida incluso que no podemos racionalizar, ¿no? Hay ciertas experiencias de dolor, que a veces experimentamos sensaciones o percepciones respecto a otras personas que no podemos entender de manera totalmente clara y racional. Bueno, esa es una experiencia mental también, no está necesariamente aquí. Sí es parte, bueno, sí es parte, pero es una experiencia global. Entonces, la compasión, vista desde este punto de vista, existe en los seres humanos, existe incluso, dicen, en los animales, ¿no? Un ser humano, dicen, un animal no daña a otro, ¿no? A menos que sienta la necesidad de hacerlo, ¿no? Hay por ahí algunas investigaciones, ¿no? Investigaciones en biología, etcétera, que han visto cómo ciertos animales, por ejemplo chimpancés, ciertas manadas de perros, cuestiones de este tipo, animales de este tipo, ¿no? Experimentan una identificación y manifiestan una respuesta al sufrimiento de los otros miembros, ¿no? Si se pierde un cachorro, si lo matan, etcétera, esto es algo que se generaliza. Los animales empiezan a actuar de un modo distinto, ¿no? Experimentan esa parte. Hay muchos documentales muy interesantes de chimpancés por ahí que dicen, bueno, pues si fallece uno también, uno de los más jóvenes, de los miembros más jóvenes, para empezar, la madre no lo suelta, ¿no? La primera, ¿no? No lo deja por ahí, no se queda, pues si me sigues bien, si no, no se lo lleva. Y además todo el grupo refuerza, apoya y protege esta decisión, ¿no? Entonces dicen, esto es algo que se manifiesta de modo natural, pero no lo tenemos suficientemente desarrollado, suficientemente cultivado. Lo confundimos con nuestras emociones y permitimos que las emociones nos nublen a veces esta intención. Necesita ser cultivada. Las emociones no, las emociones surgen, las emociones son una respuesta que aunque tú no quieras, pues lo vas a experimentar de algún modo, ¿no? Si algo te duele, pues tal vez te enojes, si alguien te molesta, pues tal vez sientas miedo, o la tristeza como tal, pues bueno, a veces no se controla, lo lloras y ya, ¿no? Lo que duele, duele, es lo que están diciendo aquí. Pero eso es algo que no necesita cultivarse, es algo que surge. La compasión sí, porque es una actitud, es algo que tú necesitas extraer más allá de la experiencia de esta emoción. Es una característica duradera, decía, inherente a la mente, mientras que las emociones van y vienen. Una emoción, vista desde este punto de vista, alegría, enojo, tristeza, etcétera, es como una llama, ¿no? Es como prender un cerillo, ok, se va a encender, va a arder un rato y se va a apagar porque va a consumir aquella fuente con la cual ese fuego se está avivando y no lo vas a poder evitar. La alegría que sientes en un momento, pues disfruta, la aprovecha, mantente atento, pero no te aferres a ella, pues déjala pasar porque es transitorio. El enojo también, ¿no? ¿Cuántas veces no se dicen cosas cuando una persona está enojada, experimenta una molestia? Cosas muy duras, ¿no? Cosas muy fuertes, y en realidad pues pasa que ya se pasó el coraje, ya se pasó el enojo y se sienten las personas a veces arrepentidas, no quería decir esto, ¿de dónde salió? No entiendo cómo pudo haber pasado. Bueno, eso pasa porque la emoción es transitoria, no dura, ¿no? Si algo te sientes muy triste, muy enojado, respira, ¿sabes qué va a pasar? ¿No? La compasión como tal es duradera. Esta sí, dura. ¿Por qué entonces, algunos preguntarán, ¿por qué entonces si de repente, ponía el ejemplo de todo hace rato, ¿no? Si yo digo, no, mira, todas estas personas
igual que tú, están en el tráfico, ¿no? Están en el tráfico aquí atoradas, no, pues entiéndelos, ¿no? Igual que tú, quieren llegar a sus trabajos, quieren hacer sus cosas, etcétera. Dirán, bueno, pues si es algo fijo, si es algo que se mantiene, si es algo que es duradero, porque al primer, perdón de la palabra aumentada, ¿no? Al primer grito y todo, yo siento que ya estoy enojado, ya me está hirviendo la sangre, ya hago lo mismo, le respondo en el mismo tono. Bueno, porque necesitan cultivarse, eso está ahí, ¿no? Eso está ahí, pero tienen que aprender a distinguirse o a diferenciarse de la emoción. ¿Para qué están unos números? La compasión no distorsiona nuestra percepción de la realidad, las emociones sí, ¿no? Cuando tú partes de un principio tan básico como al decir, pues todos quieren ser felices, nadie quiere sufrir, ¿no? En realidad el entendimiento de la realidad es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que evitar, etc. Pero si te dejas conducir por estas emociones, las emociones harán que algunas experiencias parezcan demasiado grandes, otras demasiado pequeñas, otras demasiado valiosas para dejarlas ir, ¿no? Entonces distorsionan por eso la realidad, la compasión no. Entonces, bueno, lo que se propone o lo que se está trabajando, se está empezando a trabajar en algunas universidades de Estados Unidos, aquí en México, y que es una propuesta que se elaboró a partir de los comentarios tan interesantes que hizo el doctor Matthew Ricard el año pasado que nos visitó. Dice, bueno, hay que desarrollar una atención plena compasiva, una atención plena en la compasión, es decir, considerar las cualidades de la intención y la ética de la acción. Ya no es nada más el hago esto por hacerlo, el hago esto porque me da alegría, el hago esto porque no me causa tanto dolor o sufrimiento, es, bueno, ¿y para qué más? ¿No? ¿En qué otros sentidos te beneficias? Y no solo a ti, a los demás, a todos los que te rodean, ¿no? A estos seres humanos, seres vivos, que directa o indirectamente están en contacto contigo, ¿no? Entonces, esto implica unir la ética con la atención de manera tal que el tipo y calidad de la atención sea dependiente de las intenciones y actitudes hacia uno mismo y hacia los demás. Este francotirador, este ejemplo que les ponía, ¿no? Si solo practica la atención plena, maneja las emociones, se concentra en la tarea, se concentra en sus sensaciones, etc., pues no siente nada, va a disparar, hace lo que tiene que hacer. Tu trabajo, así va a entender. Pero si practicáramos esta situación de atención plena en la compasión, pues, a ver, ya te enseñé a meditar en estos principios, en la generosidad, en la ecuanimidad, en el sufrimiento de los otros, en tu propio sufrimiento, a ver, dispárale, ¿no? Entonces, dice, hay algo que surge en ese momento, que dificulta la tarea, que de algún modo le va a decir o le va a indicar a él una aspiración superior a simplemente llevar a cabo su trabajo. Dice, esto es benéfico, ¿por qué? Porque de algún modo, para empezar, le impide llevar a cabo conductas, tareas, realizar acciones que lo pueden perjudicar a él y que pueden perjudicar a otros. Para empezar, de algún modo lo protege de una gran cantidad de posibles sufrimientos, ¿no? Y segundo, desarrolla una forma distinta de enfrentar la realidad, la adversidad, el sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú no vas a dejar de experimentar ciertas emociones, ¿no? Si tú ves, pensemos un ejemplo muy reciente, ¿no? El temblor que acaba de suceder en Nepal. Si tú piensas en estas cuestiones, en que ya van más de 4,000 personas muertas, que la gente pues es de bajos recursos, que hay una cuestión por ahí que se tiene que solucionar, ¿no? Pues efectivamente vas a experimentar tristeza, dolor, ¿no? Te solidarizas un poquito, pero la forma de enfrentarlo cambia, porque entonces empiezas a hacer cosas desde tu propio lado, desde tus propias condiciones, para, por una parte, o apoyar esa situación, ¿no? Para entender que de algún modo ellos no son distintos a nosotros. Eso nos pudo haber pasado perfectamente a nosotros en este país, sobre todo por las condiciones que enfrentamos, y entonces manejas tu conducta de un modo distinto, ¿no? Vuelves a enfocar. Te produce una tristeza, sí, te puede producir algún malestar, sí, pero ya no sufres por ello, al contrario, empiezas a hacer cosas para solucionar. Ok, esta es una aproximación
Aquí pone la doctora Mónica revolucionaria, sí, por lo menos en la psicología, ¿no? Los budistas llevan haciendo esto muchos siglos, pero sí, ¿por qué? Porque implica ya integrar una práctica, una terapia, una intervención a una cuestión ética, ¿no? A una aspiración superior. Bueno, tiene un componente, bueno, para cultivar la compasión hay un componente afectivo, hay que generar sentimientos, pensamientos, meditar en el sufrimiento del otro, en el propio sufrimiento y en las cosas que podemos hacer por otros, no solo por nosotros mismos, o por nosotros mismos para al mismo tiempo beneficiar a otros de algún modo. Tiene un componente cognitivo, es decir, vas a tener que analizar de dónde surge tu propia experiencia de vida, ¿no? Decía, pues si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Tienes que entender por qué no estás bien, por qué estás experimentando esa situación, de dónde surgen esos sentimientos, esas emociones. Tienes que hacerte un analista de tu propia vida. Esto es lo que toma en cuenta, ¿no? Poder entender la perspectiva de otros, tomar perspectiva de los procesos mentales y pensamientos de uno mismo, y redefinir la perspectiva de la realidad que estamos teniendo, ¿no? Esto es algo que les comentaba, ¿no? Un ejemplo. Si esto se cultiva, esto se estabiliza, ¿no? Si la práctica se cultiva a través de cierto tipo de meditaciones, de cierto tipo de acciones, de practicar ciertas virtudes, como le llaman, la compasión se estabiliza y se generaliza no solo a los seres humanos, sino a los animales y en general a cualquier otro ser sintiente. La evidencia que existe de las primeras investigaciones dice sí, muestran un mayor comportamiento prosocial, las personas empiezan a hacer más cosas por los demás simplemente, y existen cambios estructurales en el cerebro, ¿no? Ok, para cambiar el cerebro no necesitas abrirlo, cortarle, moverle, no, siéntate, respira y mira, toma en cuenta estas cuestiones y va a cambiar. Y bueno, ha mostrado sí que, o más bien la hipótesis, la tentativa que se está explorando es esta, ¿no? Se pueden obtener mayores beneficios de la atención plena en la salud, no solo mental, sino en general. Estos son algunos libros que, para quien esté interesado, son libros excelentes, que son para un público en general, no solo para personas que están involucradas en la atención plena, etcétera, de su santidad del Dalai Lama, del Dr. Matthew Ricard y de Geshe Chogyam Rinpoche, ¿no? De momento ha sido todo, muchas gracias. Plena a veces ya en un sentido de raíz, como le llaman, ¿no? Más apegado a las prácticas budistas como tal, y otra cosa, cómo se ha venido manejando en Occidente desde la psicología, desde la medicina, no es que estén separadas en realidad, sin embargo es importante hacer esta señalización, ¿no? Entonces, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es atención plena? ¿No? Tomamos aquí una de las definiciones más populares, más comúnmente utilizadas en el ámbito académico de la psicología, de la medicina, que es del Dr. Jon Kabat-Zinn, ¿no? Que nos dice, la atención plena es atender intencionalmente la experiencia propia, momento a momento, aceptándola y sin juzgarla, desarrollando así una nueva perspectiva sobre los pensamientos y los sentimientos, en la que se les reconoce como eventos mentales, no como aspectos de o reflejos exactos de la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que esta definición implica? ¿Qué es lo que señala? Dicho de un modo muy sencillo, muy simple, que estamos acostumbrados a vivir en automático, ¿no? De algún modo. Estamos acostumbrados a creer, a aceptar que las situaciones, las experiencias de vida, los pensamientos, emociones, etcétera, surgen porque así somos, ¿no? Es increíble encontrar incluso entre la comunidad de psicólogos, terapeutas, no solo en pacientes, ¿no? Expresiones que dicen, no, pues es que, ¿por qué estás triste, no? Pues no sé, no tengo idea, como tal. Estoy enamorado. Bueno, ¿y qué se enamoró? ¿Por qué se enamoró? No sé, o sea, es que la vi, lo vi y de repente
sentí algo y ya, ¿no? Estoy enamorado. O de repente encontrar ya en una situación más, más elaborada, ¿no? Personas que dicen, no, pues es que yo así soy, yo así nací, yo así me voy a morir. Y bueno, vamos a empezar. El estudio de la atención plena en Occidente. Se escogió este título tan básico, bueno, tan específico en términos de lo que es en Occidente, al mencionar que es en Occidente, porque hay que distinguir que la atención plena como tal proviene de otras filosofías, particularmente de la filosofía budista, ¿no? Una cosa es lo que tiene que ver el estudio de la atención plena, la práctica de pues desde el ámbito académico como tal, ¿no? Bueno, esta perspectiva, la atención plena, tiene pues, más de 20 años ya que se empezó a investigar en el ámbito científico, aunque en realidad, bueno, se trata de una práctica mucho más antigua que surge hace más de 2500 años con las prácticas budistas como tal. Los resultados que se han obtenido a partir de las primeras investigaciones que se han hecho en medicina, en psicología, respecto a diversos fenómenos como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, sintomatología de ciertas enfermedades como las autoinmunes, etcétera, etcétera, ha mostrado que hay pues una evidencia significativa de que esto ayuda a mejorar la calidad de vida, desde disminución de síntomas hasta una percepción o cambio en las actitudes de las personas como tal. En México como tal, la investigación clínica, yo no cambio, yo no voy a cambiar, la gente no cambia, así que ¿no? Pareciera ser que vivimos o llevamos una vida en donde las cosas surgen por generación espontánea, donde no tenemos posibilidades a veces de cambiar ciertas experiencias, ¿no? A lo que nos, bueno, lo que nos dice esta definición como tal es, la atención plena en este sentido busca que se desarrolle una perspectiva sobre los pensamientos y los sentimientos. Básicamente es entender cómo surge esta experiencia de vida y entender que una cosa es la experiencia, ¿no? Una cosa son los eventos externos y otra cuestión tiene que ver con cómo uno interpreta dicha experiencia, ¿no? Básicamente aquello que definimos como nuestra realidad, ¿no? Más bien es una interpretación de la realidad, ¿no? La realidad surge, pero una cuestión tiene que ver con cómo tú la interpretas. Esta es una definición, bueno, que les comento, es una definición